Joven exige el asiento a un anciano negro, pero luego se lleva una poderosa lección. Nuestro sueño es llegar a 2000 suscriptores. Por favor suscríbete, dale me gusta, y sé parte del sueño también. Era un día soleado en la ciudad, y el tren metropolitano estaba abarrotado como siempre. La línea azul, famosa por cruzar los barrios más diversos de la ciudad, estaba llena de pasajeros de todas las edades y orígenes. Entre ellos estaba Caleb, un joven de 25 años, vistiendo un traje elegante y con un maletín de cuero brillante. Su teléfono era prácticamente una extensión de su mano, y sus auriculares silenciaban el ruido del mundo exterior. Caleb estaba acostumbrado a que el mundo girara a su alrededor. Era ambicioso, confiado y, según él, destinado a cosas grandes. Cuando el tren se detuvo en la estación principal, subió un anciano de aspecto humilde. Su piel negra estaba marcada por arrugas profundas, y llevaba una chaqueta de tuid gastada. En sus manos sostenía un bastón desgastado, y su respiración era pausada, como si cada paso requiriera un esfuerzo considerable. A pesar de su evidente fragilidad, nadie en el tren pareció notar su presencia. Nadie ofreció su asiento. Caleb, quien estaba sentado cerca de la puerta, lo miró de reojo. La presencia del anciano lo incomodaba, pero no por las razones que uno podría esperar. No se trataba de compasión o empatía, más bien, sentía una especie de irritación. En su mente, justificó su pasividad pensando que seguramente alguien más cedería su lugar. Sin embargo, cuando el anciano se acercó tambaleándose, Caleb sintió una chispa de incomodidad transformarse en algo más, una necesidad de afirmarse. El anciano se detuvo cerca de Caleb, y con voz suave pero firme, preguntó: ¿Serías tan amable de cederme tu asiento? Caleb alzó la vista, quitándose uno de los auriculares. ¿Perdón?, respondió, fingiendo no haber escuchado bien. El anciano repitió la solicitud, y Caleb, en lugar de levantarse, frunció el ceño. Mire, señor, yo también estoy cansado. Trabajo muchas horas y tengo derecho a este asiento tanto como usted. Además, no soy el único aquí sentado. El silencio se extendió como una ola en el vagón. Algunos pasajeros miraron hacia otro lado, incómodos, mientras otros observaban con atención, esperando a ver cómo se desarrollaría la escena. El anciano, lejos de enfadarse, simplemente asintió. Entiendo, dijo con calma, apoyándose en su bastón. Entonces, me quedaré de pie. Caleb se acomodó en su asiento, cruzando los brazos como si hubiera ganado una pequeña batalla. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la culpa comenzara a invadirlo. Mientras el tren se movía, miraba al anciano de reojo, notando cómo intentaba mantener el equilibrio con cada sacudida del vagón. Pero en lugar de levantarse, Caleb decidió justificar su decisión, diciéndose que no era su responsabilidad. No es mi culpa que nadie más le dé su asiento, pensó. El tren se detuvo en otra estación, y el vagón se llenó aún más. En medio del caos, una mujer joven, que parecía haber presenciado toda la interacción, se acercó al anciano y le ofreció su asiento. Por favor, siéntese aquí, dijo, con una sonrisa amable. El anciano aceptó con un leve asentimiento y se sentó, agradeciéndole en voz baja. Caleb sintió un leve rubor en las mejillas, pero mantuvo su mirada fija en su teléfono, evitando cualquier contacto visual. Entonces, la joven mujer, que parecía no haber terminado, se dirigió directamente a Caleb. ¿Te sientes bien contigo mismo?, preguntó con un tono que no era agresivo, pero sí cargado de reproche. Caleb levantó la vista, sorprendido. ¿Perdón? Lo viste, ¿verdad?, continuó ella. Viste que necesitaba ayuda y decidiste no hacer nada. Caleb, sintiéndose acorralado, intentó defenderse. No soy el único aquí. Además, tengo derecho a mi asiento tanto como cualquier otra persona. Claro que sí, respondió ella. Pero a veces, tener derecho a algo no significa que sea lo correcto. El anciano,
que había estado observando la interacción en silencio, intervino. Está bien, joven. No necesitas discutir por mí. Esto no es nada nuevo para mí. He aprendido a lidiar con situaciones como esta toda mi vida. Su tono era tranquilo, pero sus palabras estaban cargadas de un peso que hizo que el vagón entero pareciera más pequeño. Caleb sintió una punzada de vergüenza, pero antes de que pudiera responder, el anciano continuó. Me he encontrado con muchas personas que creen que el respeto se gana solo con títulos o posiciones. Pero el respeto más verdadero es el que ofrecemos sin que nos lo pidan. El vagón quedó en silencio, y Caleb sintió que las palabras del anciano estaban dirigidas directamente a él, aunque el hombre no lo miraba. Caleb bajó la vista a su teléfono, pero no podía concentrarse en la pantalla. Las palabras del anciano resonaban en su mente, como si estuvieran grabadas en eco. Cuando el tren llegó a la próxima estación, el anciano se levantó para bajarse. Antes de irse, se giró hacia Caleb, y con una leve sonrisa, dijo: Espero que encuentres lo que buscas en este mundo, joven. Pero recuerda, a veces lo más importante no está en lo que ganamos, sino en lo que damos. Caleb se quedó en silencio mientras el anciano salía del vagón. La puerta se cerró, y el tren continuó su camino, pero para Caleb, algo dentro de él había cambiado. Cuando las puertas del tren se cerraron y el vagón continuó su trayecto, Caleb permaneció en su asiento, pero algo en su interior estaba inquieto. Aunque intentaba concentrarse en su teléfono, las palabras del anciano resonaban en su mente como un eco persistente. No podía evitar recordar la expresión serena en el rostro de aquel hombre y la manera en que había abordado la situación con una dignidad que lo hacía sentir pequeño. El ambiente en el vagón seguía enrarecido. Los pasajeros evitaban mirarlo directamente, pero era evidente que muchos habían juzgado su comportamiento. Caleb, tratando de salvar algo de su orgullo, se levantó en la siguiente parada, incluso cuando su destino estaba todavía lejos. Bajó del tren rápidamente, buscando escapar de la presión invisible que sentía sobre él. Mientras caminaba por el andén, se dio cuenta de que sus pasos eran más lentos de lo habitual, como si un peso intangible se hubiera instalado sobre sus hombros. Decidió detenerse en una cafetería cercana, esperando que una pausa y una taza de café lo ayudaran a despejar su mente. Mientras esperaba en la fila, notó una televisión en una esquina del local que transmitía un programa de noticias locales. Las imágenes mostraban una reunión comunitaria en un centro de veteranos, y entre la multitud, reconoció al anciano del tren. Llevaba la misma chaqueta de tweed y sostenía su bastón, pero esta vez estaba rodeado de personas que parecían escucharlo con atención. Curioso, Caleb se acercó un poco más para escuchar el segmento. El reportero narraba la historia de William Carter, un veterano de guerra condecorado que había dedicado su vida a abogar por los derechos de los soldados retirados y las comunidades marginadas. Según el reportaje, Carter había sido instrumental en la creación de programas que ofrecían vivienda, educación y apoyo emocional a veteranos en situaciones de vulnerabilidad. La cámara mostró al anciano hablando con una voz clara y pausada. El respeto y la dignidad no son privilegios, son derechos básicos que todos debemos extendernos mutuamente. Mi experiencia me ha enseñado que, aunque el mundo a veces pueda ser cruel, siempre tenemos la opción de responder con bondad y comprensión. Caleb sintió como una oleada de vergüenza lo inundaba. ¿Cómo podía haber tratado con tanta indiferencia a un hombre como él? Había asumido cosas sobre el anciano basándose únicamente en su apariencia, sin considerar quién era realmente ni lo que había vivido. Esa sensación de incomodidad creció aún más cuando el reportero mencionó que Carter estaría encabezando un evento esa misma tarde en el centro comunitario, donde compartiría su historia y presentaría nuevos proyectos para ayudar a veteranos sin hogar. Impulsado por un sentimiento que no podía explicar, Caleb decidió asistir al evento. No estaba seguro de lo que buscaba exactamente, pero sabía que necesitaba hacer algo para enmendar su error. Terminó su café rápidamente y tomó un taxi hacia el centro comunitario, ubicado en un barrio al que rara vez había ido. Cuando llegó, el lugar estaba lleno de gente.
Había veteranos de todas las edades, familias y miembros de la comunidad local. Caleb se sintió fuera de lugar con su traje y maletín, pero reunió el valor para entrar. El auditorio estaba iluminado de manera cálida, y en el escenario principal estaba el anciano, William Carter, sentado en una silla mientras hablaba con un moderador. Su voz era tranquila, pero cada palabra parecía cargar un peso significativo. Caleb se sentó en la última fila, tratando de pasar desapercibido mientras escuchaba. Cuando regresé de la guerra, decía Carter, esperaba encontrar un país que me recibiera con los brazos abiertos. En lugar de eso, encontré puertas cerradas. Pero aprendí que la amargura solo destruye al que la lleva por dentro. Así que elegí otra forma, construir puentes en lugar de muros, incluso cuando otros me daban la espalda. La audiencia aplaudió, y Caleb sintió un nudo en la garganta. Esa tarde en el tren, él había sido uno de esos muros. Había ignorado al hombre que ahora tenía frente a él, alguien que claramente dedicaba su vida a derribar barreras y abrir caminos para los demás. Cuando el evento terminó, Caleb se quedó sentado, observando cómo Carter hablaba con las personas que se acercaban a agradecerle o pedirle consejos. Finalmente, Caleb reunió el valor para acercarse. Cuando llegó frente al anciano, éste lo miró con una leve sonrisa, como si lo reconociera inmediatamente. «Buenas tardes, joven», dijo Carter, con una amabilidad que hizo que Caleb se sintiera aún más pequeño. «Señor Carter, quería disculparme por lo que pasó hoy en el tren», dijo Caleb, con la voz temblorosa. «No hay excusa para cómo me comporté. No lo traté con el respeto que merece, y ahora entiendo lo equivocado que estaba». Carter lo observó por un momento, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. Luego asintió. «Todos cometemos errores, hijo. Lo importante es lo que hacemos después de darnos cuenta de ellos. Me gustaría saber si hay algo que pueda hacer para ayudar», agregó Caleb rápidamente. «Quiero apoyar su trabajo, de cualquier manera que pueda». Carter sonrió con genuina gratitud. «Esas son palabras que valen más que cualquier disculpa. Si realmente quieres ayudar, ven a nuestro próximo evento. Siempre necesitamos manos dispuestas a trabajar». Caleb asintió, sintiendo que algo dentro de él había cambiado para siempre. Mientras se alejaba del centro comunitario esa noche, sabía que no podía cambiar lo que había hecho en el pasado, pero sí podía decidir cómo actuar en el futuro. Esa noche, mientras Caleb caminaba hacia su apartamento, las palabras del señor Carter seguían resonando en su mente. «Todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos después de darnos cuenta de ellos». Nunca antes una frase había tenido tanto peso en su vida. Llegó a su apartamento, se sentó en el sofá y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió reflexionar profundamente sobre quién era y cómo trataba a los demás. Su vida hasta ese momento había estado marcada por una constante competencia. Trabajaba en una empresa de tecnología en la que el éxito se medía en números, contratos cerrados, metas alcanzadas y dinero ganado. Había aprendido a ser agresivo para destacar, pero esa agresividad había comenzado a filtrarse en su vida personal, llevándolo a adoptar una actitud impaciente y muchas veces egoísta. Su interacción con Carter en el tren había sido un claro reflejo de eso, y ahora, al verlo desde la distancia, no podía evitar sentirse avergonzado. Esa vergüenza, sin embargo, no se quedó solo en un sentimiento pasajero. Caleb decidió que, si había algo que podía aprender de Carter, era que las acciones valían más que las palabras. Decidido a cumplir con su promesa, investigó sobre el próximo evento del centro comunitario. Descubrió que se trataba de una jornada de servicio para recaudar fondos y ayudar a renovar una vivienda para veteranos sin hogar. No era el tipo de actividad a la que Caleb solía asistir, pero sabía que tenía que hacerlo. El sábado siguiente, Caleb llegó temprano al centro comunitario. No sabía qué esperar, pero cuando entró, se sorprendió por la energía del lugar. Había mesas llenas de voluntarios organizando materiales, pintores trabajando en lienzos que serían subastados y cocineros preparando comida para vender.
Y allí, en medio de todo el ajetreo, estaba Carter, moviéndose con calma y coordinando todo con una sonrisa tranquila. Cuando Carter lo vio, levantó una mano en señal de saludo. «Me alegra verte aquí, hijo». Sus palabras eran sinceras, sin rastro de juicio. Caleb se presentó a los organizadores y les pidió que lo asignaran a cualquier tarea que necesitaran. Terminó en un equipo encargado de pintar las paredes del edificio principal del centro comunitario. No era un trabajo glamuroso, pero mientras se dedicaba a cubrir las paredes con una nueva capa de pintura, comenzó a notar algo diferente. Las personas que lo rodeaban, muchas de ellas veteranas, compartían historias entre risas y anécdotas. Sus experiencias de vida, muchas marcadas por el sacrificio y la resiliencia, lo hicieron darse cuenta de cuánto había dado por sentado en su propia vida. Durante un descanso, Caleb se encontró conversando con un hombre llamado Dennis, un veterano que había servido en la misma unidad que Carter años atrás. Dennis tenía una pierna prostética y una risa contagiosa que hacía que cualquiera se sintiera bienvenido. «Carter es un hombre especial», dijo Dennis mientras tomaban agua. «No solo porque siempre está dispuesto a ayudar, sino porque sabe cómo hacer que otros vean lo mejor de sí mismos. Me rescató de uno de los momentos más oscuros de mi vida, y estoy seguro de que no soy el único». Caleb lo escuchó atentamente, cada palabra añadiendo más peso a su resolución de cambiar. Al final del día, el edificio lucía completamente transformado, y aunque estaba exhausto, Caleb sintió una satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo. Carter se acercó a él mientras limpiaba sus herramientas. «Hiciste un buen trabajo hoy, Caleb», dijo, dándole una palmada en el hombro. «Espero que este sea solo el comienzo». «Lo será», respondió Caleb con firmeza. «Quiero seguir ayudando, de la manera que sea». En las semanas siguientes, Caleb se convirtió en un voluntario regular en el centro comunitario. Ayudaba con las tareas más simples, como organizar donaciones, hasta proyectos más complejos, como crear estrategias para recaudar fondos utilizando su experiencia en tecnología. Su relación con Carter también se fortaleció. Cada conversación con él era una lección de humildad y perspectiva, y Caleb comenzó a aplicar esos aprendizajes en su propia vida. Un día, mientras trabajaban juntos en un proyecto para expandir los programas del centro comunitario, Carter le dijo algo que Caleb nunca olvidaría. «No importa cuán lejos llegues en la vida, Caleb. Siempre recuerda que el éxito no se mide por lo que logras, sino por lo que das». Esa frase se convirtió en un mantra para Caleb. En su trabajo, comenzó a tratar a sus colegas con más respeto, escuchando sus ideas y ofreciendo apoyo en lugar de competir con ellos. En su vida personal, se esforzó por ser más consciente de las necesidades de quienes lo rodeaban, especialmente de su familia, con la que había perdido conexión debido a su obsesión por el trabajo. Poco a poco, Caleb se dio cuenta de que su vida estaba cambiando para mejor. No solo estaba construyendo relaciones más sólidas, sino que también encontraba una satisfacción que el éxito profesional nunca le había dado. Carter, por su parte, seguía siendo una guía constante, mostrando con su ejemplo cómo una vida dedicada a los demás podía ser la más plena de todas. Sin embargo, Caleb no podía evitar pensar en cómo su encuentro con Carter había comenzado, un acto de egoísmo y falta de respeto en un tren abarrotado. Ahora, ese recuerdo no era solo un motivo de vergüenza, sino también el punto de partida de una transformación que lo había llevado a descubrir el verdadero significado del respeto y la empatía. Con el paso del tiempo, Caleb sintió que su vínculo con Carter y el centro comunitario se había convertido en algo más que un compromiso voluntario. Era una parte esencial de su vida. Pero lo que no esperaba era cómo ese cambio en su perspectiva afectaría todos los aspectos de su existencia, llevándolo a situaciones que lo pondrían a prueba aún más profundamente. Una mañana de sábado, mientras ayudaba a Carter a organizar materiales para un nuevo proyecto de vivienda para veteranos, Carter recibió una llamada urgente. Después de escuchar atentamente por unos segundos, su expresión se tornó grave, algo poco común en él. «Es Dennis», dijo mientras colgaba.
Parece que tuvo problemas con la renta de su departamento y está a punto de ser desalojado. Caleb se ofreció de inmediato a ayudar. Sabía que Dennis era un hombre orgulloso, alguien que rara vez pedía ayuda, incluso cuando más la necesitaba. Ambos se dirigieron al pequeño apartamento de Dennis, donde encontraron al veterano sentado en el suelo, rodeado de cajas y con una mirada que mezclaba frustración y resignación. No quería molestarlos con esto, dijo Dennis mientras intentaba sonreír. Pensé que podría resolverlo solo. Eso es lo que los amigos hacemos, Dennis, respondió Carter, colocando una mano en su hombro. No estás solo en esto. Mientras Carter y Dennis hablaban, Caleb tuvo una idea. Usando sus habilidades en tecnología y marketing, decidió lanzar una campaña en línea para recaudar fondos rápidamente. Se comunicó con otros voluntarios del centro comunitario, y en cuestión de horas, crearon una página que explicaba la situación de Dennis y pedía donaciones. Lo que ocurrió después fue sorprendente. La comunidad respondió con una generosidad abrumadora. Personas de todas partes compartieron la campaña, enviaron mensajes de apoyo y contribuyeron con lo que podían. En menos de 48 horas, no solo habían recaudado suficiente dinero para cubrir la renta atrasada de Dennis, sino también para garantizarle un hogar estable durante los próximos años. Cuando Carter y Caleb le dieron la noticia a Dennis, el hombre rompió en llanto, algo que rara vez mostraba. No sé cómo agradecerles, dijo, con la voz entrecortada. Esto significa más de lo que pueden imaginar. Ese momento fue una lección más para Caleb sobre el poder de la comunidad y la importancia de utilizar sus habilidades para el bien de los demás. Sin embargo, este acto de generosidad también atrajo la atención de medios locales, que se interesaron por la historia de cómo un grupo de voluntarios había cambiado la vida de un veterano. Pronto, periodistas comenzaron a visitar el centro comunitario, entrevistando a Carter, Dennis y otros miembros. En una de esas entrevistas, un reportero le preguntó a Carter cuál era su secreto para inspirar a tantas personas. No es ningún secreto, respondió Carter con su característica humildad. Solo trato de recordar que cada persona que conocemos está librando una batalla que quizás no podemos ver. Si podemos hacer algo para aliviar esa carga, entonces estamos haciendo lo correcto. Esas palabras resonaron en Caleb, quien se dio cuenta de que su propio viaje de transformación no había terminado. La atención mediática sobre el centro comunitario trajo consigo una ola de oportunidades, pero también desafíos. Empresas locales ofrecieron donar recursos, pero algunas lo hacían con intenciones cuestionables, buscando publicidad más que un impacto real. Carter, siempre perspicaz, delegó en Caleb la tarea de evaluar cuáles propuestas eran genuinas y cuáles no. Para Caleb, esta era una responsabilidad enorme, pero también una oportunidad para demostrar cuánto había aprendido. Analizó cada oferta con cuidado, priorizando aquellas que beneficiarían directamente a los veteranos y a las familias necesitadas. Una de esas ofertas fue de una empresa tecnológica que quería financiar un programa de capacitación laboral para veteranos, algo que Caleb consideró una idea brillante. Cuando el programa se puso en marcha, Caleb se involucró personalmente, enseñando habilidades básicas de informática y ayudando a los participantes a mejorar sus currículums. Ver cómo veteranos como Dennis ganaban confianza y encontraban nuevas oportunidades laborales fue una de las experiencias más gratificantes de su vida. Sin embargo, no todo era perfecto. A medida que el centro comunitario crecía, también aumentaban las críticas de quienes veían con desconfianza los cambios. Algunos acusaban a Carter de tener motivos ocultos, mientras que otros cuestionaban la creciente participación de Caleb, insinuando que lo hacía por intereses personales. Carter, como siempre, enfrentó estas críticas con calma. No importa lo que digan los demás, Caleb, le dijo un día. Lo único que importa es que sabes en tu corazón por qué haces lo que haces. Esas palabras le dieron a Caleb la fuerza para seguir adelante. Poco a poco, el ruido de las críticas se desvaneció, eclipsado por los logros del centro comunitario y las vidas que seguían transformando.
Una de esas vidas fue la de una joven madre que, gracias al programa de capacitación laboral, consiguió un empleo estable y pudo mudarse con sus hijos a un hogar seguro. Caleb asistió a la ceremonia de inauguración de ese hogar, donde la mujer agradeció públicamente a Carter y a todo el equipo del centro comunitario. Al escuchar sus palabras, Caleb sintió una profunda gratitud por haber tenido la oportunidad de ser parte de algo tan significativo. Pero sabía que esto era solo el principio. El camino hacia el cambio verdadero era largo, y Caleb estaba decidido a recorrerlo, inspirado por Carter y las lecciones de respeto, humildad y empatía que había aprendido a lo largo de su viaje. Nuestro sueño es llegar a 2000 suscriptores. Por favor, suscríbete, dale me gusta, y sé parte del sueño también.